Por las circunstancias que hemos tenido que pasar en estos últimos días, he sentido la necesidad de hablar en esta mañana acerca de la muerte. Porque la muerte es una realidad de la que no podemos librarnos hasta el final de los tiempos. Así que creo que conviene que entendamos lo que es la muerte, que lo asumamos y la veamos desde la perspectiva bíblica. Así que para empezar a ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la muerte, quiero que empecemos, como es normal, por ver cuál fue el origen de la muerte. Para eso vamos a leer en el libro del Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17 nos dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos explicas a través de tu palabra, Señor, cuáles son los orígenes de todas las cosas. Tú nos enseñas, Señor, cuáles son tus planes y tus propósitos para que podamos andar conforme a tu voluntad. Yo te pido que en esta mañana, Señor, tú tomes control de todo mi ser. Toma control de mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, y que para que tú puedas hablar a través de mí, Señor. Yo te pido que pongas en mi boca tu palabra, Señor, esa palabra que ha nacido en tu corazón para tu iglesia. Ayúdame a ser sensible a la voz de tu espíritu para hablar lo que tú quieres hablar y a callar lo que tú quieres que calle, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú me dirijas, que tú me unjas, que tú puedas vivificar tu palabra en esta mañana. Que tu palabra no sea solamente conocimiento humano, Señor, sino que tu palabra sea vivificada por el poder de tu Espíritu, y que tu palabra en este día pueda realizar la obra para la cual tú la envías. Y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del principado de las tinieblas. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu, y te pido que tú puedas hablar a nuestros corazones, puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento y nos ayudes a hacer tu voluntad y a vivir conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Las sectas y corrientes filosóficas de la nueva era dicen que la muerte es un proceso natural para que lleguemos a poder unirnos con la energía cósmica universal, o para prepararnos para una reencarnación. Sin embargo, vemos claramente que la Biblia establece que la muerte no es un proceso natural, sino que la muerte es la consecuencia del castigo por nuestro pecado. La voluntad de Dios es que fuéramos eternos. Dios nos creó para ser eternos. Dios quería que pudiéramos vivir toda una eternidad plena de felicidad, sin dolores ni sufrimientos, ni tristezas. Pero el hombre tomó una decisión libre, a sabiendas de la consecuencia de su decisión. Adán y Eva no se vieron sorprendidos por unas consecuencias que ellos desconocían. Dios se lo había dejado muy claro: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Luego, cuando Adán y Eva decidieron tomar del fruto del árbol que Dios les había dicho que no comieran, sabían cuáles iban a ser las consecuencias de su decisión. Y aún así, todos ellos haciendo uso de su libertad, tomaron una decisión libre y voluntaria en contra de lo establecido por Dios, a pesar de las advertencias de Dios. Y aún sabiendo que esa decisión
le llevaría a la muerte. Quiero resaltar el hecho de que la decisión que tomaron fue una decisión absolutamente libre, porque ellos no eran esclavos del pecado y de la muerte como somos nosotros. Nosotros nacemos en la condición de esclavos del pecado y de la muerte, y esa esclavitud nos induce y nos lleva a pecar. Pero Adán y Eva eran absolutamente libres. Su naturaleza no estaba contaminada por el pecado. Ellos no eran esclavos del pecado y de la muerte. Su naturaleza era pura y sin contaminación. Así que no había nada en ellos que les indujera o que les impulsara a pecar, salvo el haber prestado oídos a Satanás más que a Dios. Así que si entró la muerte en el mundo, fue una consecuencia del pecado deliberado del ser humano. Pero esa no era ni la intención ni la voluntad de Dios. Dios nos hizo para ser eternos y eternamente felices. Por eso cuando ante las catástrofes la gente se levanta contra Dios, habla contra Dios, están perdiendo de vista que la muerte entró en el hombre por una decisión libre del ser humano. Dios no nos había hecho para experimentar muerte. Dios nos había hecho para ser eternos y eternamente felices. Por eso cuando llegue el final de los tiempos, en los que Dios restaurará todas las cosas, también nos restaurará a nosotros y restaurará el estado de felicidad plena y absoluta, y seremos eternamente felices. Por eso la Escritura dice que en ese tiempo Dios enjugará toda lágrima, Dios nos consolará, y ya no habrá nunca más nada que pueda robarnos ni un poquito de nuestra felicidad. Otro aspecto en el que quiero que meditemos acerca de la muerte es que a lo que la Biblia se refiere como muerte no es la destrucción total de la persona. Lo que muere, lo único que muere de la persona es el vaso externo que contiene la persona, pero no muere la persona. La persona sigue siendo eterna. Salomón dice en Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y esto es una realidad que por más que la neguemos, por más que nos empeñemos en cambiarla, no la podemos cambiar. El ser humano sigue siendo eterno, para bien o para mal. Lo único que muere es el vaso externo que contiene nuestra personalidad. Siempre que hablo de esto me gusta poner un ejemplo que demuestra claramente que nuestra personalidad no es lo que vemos. Si la personalidad estuviera encerrada en nuestro cuerpo, cuando se hacen trasplantes de órganos o cuando hay amputaciones, la personalidad de la persona, valga la redundancia, cambiaría. Si mi personalidad estuviera en mi cuerpo y me dieran un corazón de otra persona, mi personalidad cambiaría. Pero por más amputaciones que me hagan, por más trasplantes que me hagan, yo sigo siendo el mismo, porque la persona no es el cuerpo. El cuerpo solo es el vaso que contiene la persona. Y digo que seguimos siendo eternos para bien o para mal, porque tanto los que nos salvamos como los que se condenan son o somos eternos. Y si nuestro destino es la salvación, la muerte es una bendición, porque nos libera del dolor, nos libera de la enfermedad, nos libera del sufrimiento en general. Pero para el que rechaza el plan de salvación establecido por Dios, la muerte es una auténtica tragedia, porque a diferencia de lo que se suele decir de descansa en paz, la realidad es muy otra. Eso del descanse en paz es una de las grandes mentiras de Satanás.
La eternidad para aquellos que no han permitido que Cristo reinara en sus corazones será una eternidad de dolor y de sufrimiento, agravado con el pensamiento de saber que podrían haber evitado su destino tan atroz si no hubieran sido tan duros de corazón. Y lo que es más grave todavía es que ya no tendrán posibilidades de cambiar la eternidad. Porque ahora, mientras estamos vivos, es cuando tenemos la posibilidad de cambiar nuestra eternidad. Pero una vez que hayamos muerto, nuestro destino eterno será inamovible. Por más misas, por más rezos, por más rituales que nos hagan, nada, absolutamente nada podrá cambiar nuestro destino eterno. Por eso es tan importante que tomemos las decisiones correctas ahora en nuestra vida aquí en la tierra, porque después ya será demasiado tarde. Que el ser humano es eterno a pesar de la muerte del cuerpo, podemos verlo a través de toda la Biblia. Pero voy a tomar como ejemplo a Job, porque la historia de Job, aunque no es ni mucho menos un alegato o un tratado en defensa de la vida eterna, la vida de Job encierra la enseñanza de la vida eterna. En la historia de Job podemos darnos cuenta claramente de la eternidad del ser humano. Para poder ver el trasfondo de la vida eterna en los acontecimientos relatados en Job, tenemos que comparar el primer capítulo y el último del libro de Job. Tenemos que comparar el inicio del libro de Job y el final del libro de Job. Vamos a verlo porque me parece muy ilustrativo para que nos demos cuenta de que realmente los seres humanos somos eternos y que por tanto es necesario prepararnos ahora para que cuando nuestro cuerpo muera podamos pasar nuestra eternidad en la presencia de Dios, gozando de la felicidad, del consuelo y del amor eterno de Dios. Vamos a leer los primeros versículos del libro de Job. Job capítulo 1, versículos 1 al 3. Por favor, cuando lo encontréis, leerlo. Hubo en la tierra de Ur un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. De estos versículos quiero resaltar las posesiones de Job. A lo mejor piensas que ¿qué relación tiene esto con la muerte? Pues ya verás tú cómo sí lo tiene. Las posesiones de Job, según nos dicen estos versículos, Job tenía 7 hijos, 3 hijas, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Después de estos versículos que hemos leído, comienzan las desgracias de Job. Y Job pierde a sus hijos, se queda sin hijos y sin hijas, y pierde a todos sus animales. Y a lo largo del libro de Job hay todos unos alegatos, y llegamos al final del libro donde Dios se revela a Job. Y después de que Dios se revela a Job, Dios decide restaurar a Job. Así que vamos a ver qué es lo que dicen las Escrituras acerca de lo que le ocurrió a Job después de haber permanecido fiel a Dios durante todo el tiempo de prueba. Aquí lo importante es que Job permaneció fiel a Dios durante todas sus pruebas. Y como resultado, vamos a ver qué es lo que Dios decide hacer con Job. Vamos a leer en el capítulo 42, el versículo 10. Trató Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué es lo que hizo Dios para restaurar a Job? ¿Qué es lo que dice este versículo? Que Dios le aumentó al doble
todas las cosas. Así que vamos a ver ahora unos versículos más adelante donde nos relata cuáles fueron las posesiones que tuvo Job después de su restauración. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnos, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Job acabó teniendo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas, y 7 hijos y 3 hijas. ¿Notáis algo raro? Pues para que podamos ver claramente lo que quiero decir de que es raro, voy a poneros aquí en la pared una diapositiva que compara el estado anterior de Job y el estado posterior. Vemos que antes de la prueba Job tenía 7.000 ovejas, después de la prueba tenía 14.000 ovejas. Antes de la prueba tenía 3.000 camellos, después de la prueba tenía 6.000 camellos. Antes de las pruebas tenía 500 yuntas de bueyes, después de las pruebas tenía 1.000 yuntas de bueyes. Antes de las pruebas tenía 500 asnas, después de las pruebas tenía 1.000 asnas. Hasta aquí todo es correcto. Al final tuvo el doble que al principio, pero sin embargo al principio tuvo 7 hijos y al final tuvo 7 hijos. Al principio tuvo 3 hijas y al final tuvo 3 hijas. ¿Es que acaso Dios no sabía cuánto era el doble de 7 y el doble de 3? Aparentemente en estas dos cosas Dios se equivocó o Dios incumplió su palabra. ¿Es que Dios mintió a Job? Evidentemente no. La diferencia entre los animales y nosotros, los seres humanos, es que para los animales la muerte sí que implica la muerte del ser animal. Un animal que muere es un animal que desaparece. Mientras que para nosotros la muerte no implica la muerte del ser humano, sino solo la muerte del vaso externo que contiene nuestra persona. La muerte solo afecta a nuestra parte física y material, pero no a nuestra persona. Luego los hijos de Job, aunque físicamente habían muerto, sus personas no habían muerto. Por tanto, los 7 hijos del principio más los 7 hijos que tuvo al final son 14 hijos. Las 3 hijas que tuvo al principio y que sus cuerpos murieron, pero no sus personas, junto con las 3 hijas que tuvo luego, suman 6 hijas. Luego Dios le dio el doble a Job de todo lo que había tenido, tanto de animales como de hijos. Esto demuestra claramente el que nosotros no morimos, no dejamos de existir. Muere nuestro cuerpo físico, pero no nuestra persona. Otro pasaje que muestra claramente que la muerte no implica la destrucción de la persona, sino solo la destrucción temporal del vaso externo que contiene nuestra persona, es la respuesta de Jesús a una pregunta de los saduceos que no creían en la resurrección. Vamos a leer la respuesta que le dio Jesús a los saduceos en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 31 y 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús les deja muy claro a los saduceos que aunque hacían muchos siglos que Abraham, Isaac y Jacob habían muerto, alrededor de 2000 años habían pasado desde la muerte de Abraham, de Isaac y de Jacob,
Cuando Dios dice yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob no están muertos, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Uno de los engaños más grandes que ha producido y extendido Satanás entre la gente del mundo es que con la muerte se acaba todo. Es que la muerte es el final. Y por eso cuando alguien muere suelen decir descansa en paz, porque creen que ahí ha terminado todo. Pero esto es una gran mentira. La muerte no es el final. La muerte es el comienzo de una vida que durará por toda la eternidad y cuyo destino está en nuestras manos. La eternidad podrá ser realmente una eternidad de paz y de felicidad, o una eternidad de dolor y sufrimiento, según las decisiones que hayamos tomado a lo largo de nuestra vida. Quiero insistir que nuestro destino eterno depende de las decisiones que tomemos ahora mientras estamos vivos. Si le entregamos nuestra vida a Jesús, y no estoy hablando de hacer una oración, sino de entregarle el control, el gobierno, el reino de nuestra vida a Jesús, para que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo pueda vivir en nosotros. Si hemos tomado esa decisión y Jesús es el Rey de nuestra vida, realmente nuestro destino eterno será un destino de paz y de felicidad. Pero si hemos vivido de espaldas a la voluntad de Dios, nuestro destino será un destino de dolor y sufrimiento por toda la eternidad, y ya no habrá nada ni nadie que pueda cambiar nuestro destino eterno. Dios nos ha hecho eternos, y esta realidad debería de influir fuertemente en la manera en que nos enfrentamos a la muerte, ya sea nuestra propia muerte o la de un ser querido, porque la muerte no es el final de la vida. La muerte es, por ejemplo, como el nacimiento de un bebé, porque en el nacimiento del bebé se produce la muerte de la vieja manera de vivir del bebé, para comenzar a vivir una nueva vida totalmente diferente. El bebé, estando dentro del vientre de su madre, no respira por sí solo, sus pulmones no respiran, sino que recibe la oxigenación a través de la sangre de la madre. El bebé dentro del vientre de la madre no come, recibe el alimento a través de la sangre de su madre. El bebé dentro del vientre de su madre está sumergido dentro de un líquido. Pero cuando llega el momento de su nacimiento, para el bebé es como si fuera una muerte a ese estado de vida. Porque toda esta forma de vida cómoda en la que lo recibía todo de su madre termina de pronto. En cuestión de minutos o como mucho de horas, todo cambia para el bebé. De repente pasa de encontrarse en el vientre de su madre, sumergido en un líquido, a estar fuera del vientre de su madre, teniendo que respirar él por sus propios pulmones y teniendo que alimentarse él con su boca. El hecho del nacimiento de un bebé es un símbolo o un ejemplo de lo que es la muerte. Es la ruptura con una forma de vida para empezar a vivir de otra manera diferente, pero no implica ninguna destrucción de la personalidad. La muerte no es el final, como el nacimiento no es el final del bebé, sino que es una puerta abierta a una nueva vida diferente, pero vida. Y de la misma manera que cuando un bebé nace, el que nace es el bebé que estaba dentro, cuando uno muere, nace a la otra vida siendo él mismo, con todo el bagaje que tenía en su vida antes de morir. Por eso cuando entramos en la vida después de la muerte, seguimos siendo nosotros y plenamente responsables de lo que habíamos hecho durante nuestra vida en la tierra. Esto debe de hacernos meditar acerca de cómo estamos viviendo nuestra vida, porque cuando llegue el momento de atravesar el río de la muerte, ya no podremos cambiar nada y entraremos en la otra vida con todo el bagaje de lo que hayamos hecho con nuestra vida, para bien o para mal. Pero el saber que la muerte no es el final
sino el principio de una nueva vida. Si en esta vida le hemos entregado nuestra vida a Jesús y le hemos dejado reinar en nuestra vida, y nuestra vida es un reflejo de la vida de Jesús, podemos enfrentar la muerte de una manera muy diferente a aquellos que no tienen esperanza y que piensan que la muerte es el final de todo. Quiero que leamos lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Lo primero que quiero resaltar de estas palabras de Pablo es que Pablo habla de la muerte como de un sueño, dejando claro que la muerte no es la destrucción de nuestra personalidad, porque Dios nos hizo eternos. La muerte es como un sueño, porque cerramos los ojos a esta vida y los abrimos a la otra vida. Dejamos de estar presentes en este mundo y en un abrir y cerrar de ojos pasamos a estar presentes en el otro mundo. La muerte no es más que un sueño que nos va a separar solo temporalmente de nuestros seres queridos, de la misma manera que el sueño nos separa temporalmente de la realidad y de nuestros seres queridos. Nadie es consciente de que tiene seres queridos mientras está durmiendo, pues la muerte es semejante al sueño, pero que a la mañana siguiente, cuando despertamos de nuestro sueño, volvemos a estar juntos con nuestros seres queridos. Así es la muerte, una separación temporal en la que conforme vamos pasando por la muerte, vamos reencontrándonos con nuestros seres queridos que partieron con el Señor antes que nosotros. Es fundamental que esto lo tengamos presente cuando tenemos que enfrentar la realidad de la muerte, porque tarde o temprano vamos a pasar por la separación de seres queridos. Y como cristianos tenemos que estar preparados para que podamos cumplir las palabras del apóstol Pablo, que dice que nosotros no debemos de entristecernos como los incrédulos que no tienen esperanza. Esto no quiere decir que no podamos entristecernos. Pablo no dice que no nos podamos entristecer, porque la separación, aunque temporal, es duradera, ya que dura hasta que nosotros tengamos que pasar también por la muerte. Y como es una separación duradera, produce tristeza. Esto es como, por ejemplo, cuando un hijo se casa y tiene que marcharse a vivir lejos. Muchas veces la familia más cercana llora de tristeza, aunque no se haya muerto. Pero es que el efecto es muy parecido. Sobre todo hace unos años atrás, en la que no había móviles, no existía internet. Porque ahora, aunque sea por videoconferencia, podemos ver a nuestros seres queridos. Pero hace unos años, el que tenía, por ejemplo, que cruzar el Atlántico, era una separación casi como la muerte, porque ya no se podían volver a ver, por lo menos en mucho tiempo. Así que si una separación por la distancia produce tristeza, ¿cuánto más la muerte, que es una separación física y definitiva hasta que la muerte nos vuelva a reunir? Pablo, como persona humana, como cualquiera de nosotros, no podía pretender que por ser cristianos no sintiéramos tristeza por la muerte de un ser querido. De hecho, Pablo no dice que no podamos entristecernos. Lo que Pablo dice en el versículo que hemos leído es que no podemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Nuestra tristeza no puede ser una tristeza de desesperación, como los que no tienen esperanza, como aquellos que creen que con la muerte se acaba todo. Nosotros sí que tenemos esperanza.
Nosotros sabemos que la separación no es definitiva, sino temporal. Y que la muerte no ha destruido a nuestro ser querido, sino que lo ha trasladado a la otra orilla de la vida. Nosotros sabemos que la muerte no ha acabado con nuestro ser querido, sino que lo ha trasladado a la otra vida, en la que ya no hay llanto, ni dolor, ni enfermedad, y que allí estará siendo consolado por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por tanto, la tristeza que sentimos por la separación temporal no puede ser igual que la que sienten aquellas personas que creen que con la muerte todo ha terminado, que creen que la separación es definitiva y para siempre. Pero además, los que hemos aceptado el regalo de la salvación, tenemos al Espíritu Santo. Y yo quiero que leamos cuál es uno de los nombres que recibe el Espíritu Santo. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo recibe el nombre del Consolador. Y Él está con nosotros todos los días y para siempre. En consecuencia, si somos de verdad cristianos y el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando lleguen estos momentos de tristeza por la separación de un ser querido que la muerte produce, el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos fortalece para que no nos dejemos llevar por demasiada tristeza y podamos superar esos momentos difíciles y que nadie puede pasar por nosotros. La muerte, que como vimos al principio es la paga de nuestro pecado, si de verdad le hemos entregado nuestra vida al Señor y le dejamos reinar en nuestra vida, la muerte deja de ser una maldición para convertirse en una bendición, ya que nos libera de todo dolor, nos libera de la enfermedad, nos libera de los problemas, nos libera de la tristeza y nos abre las puertas al mundo espiritual, donde podremos ver a Dios cara a cara, podremos conocer a Jesucristo y ser consolados por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo en cierta ocasión dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero si nosotros no somos el que ha muerto, sino que hemos perdido a un ser querido, a pesar de la tristeza que produce la separación, no debemos desesperarnos, porque sabemos que nuestro ser querido descansa en los dulces y tiernos brazos del Señor, y que un día lo veremos a Él de nuevo. El rey David había entendido perfectamente este principio cuando tuvo que ver morir a su hijo pequeño. Todos sabemos que el rey David cometió pecado con Betsabé, y Betsabé quedó embarazada del rey, y luego el rey encima cometió asesinato con alevosía, con premeditación, alevosía y ensañamiento contra el marido de Betsabé. Y Dios le dijo: por culpa de tu pecado, el niño que has engendrado morirá. A lo mejor piensa: bueno, ¿y qué culpa tiene el niño? Esto es si lo pensamos desde la perspectiva humana, no desde la perspectiva divina. Porque para Dios no es que el niño muera, es que Él se lo lleva con Él y lo va a librar de todos los problemas que hay en la vida. Luego, para Dios no le causa dolor el llevarse a alguien, porque lo libera de los problemas de la vida. Pero el rey David, que lógicamente amaba a ese niño, estuvo orando, ayunando, no se acostaba en su cama en señal de duelo, se acostaba en el suelo y se vestía de ropas de saco, como muestras de dolor, porque su niño estaba enfermo. Y llega el día en que se cumple lo que Dios le había dicho y el niño muere. Y entonces iban los dos enviados al rey David para decirle que su hijo había muerto. Y iban muy preocupados pensando: bueno, si el rey no ha querido comer
no ha querido dormir en su cama, no ha querido recibir a nadie. Si está mostrando todas estas señales de luto mientras su hijo estaba vivo, ¿qué ocurrirá ahora cuando le digamos que su hijo ha muerto? Pero el rey David, que no era tonto, al ver venir a los dos hombres estos hablando entre sí con semblante triste, se dio cuenta de lo que había pasado, y el rey David le preguntó a estos hombres: ¿es que mi hijo ha muerto? Y estos hombres le dijeron: sí, majestad, su hijo ha muerto. Y entonces el rey David dijo: traedme la ropa de gala y preparad banquete, porque voy a hacer fiesta. Y estos dos hombres dijeron: este rey se ha vuelto majareta, la muerte de su hijo lo ha trastornado. Y le dijeron al rey: majestad, ¿cómo puede ser que mientras tu hijo vivía estuvieras ayunando, estuvieras guardando luto, no te acostaras en la cama, y sin embargo ahora que te decimos que ha muerto vas a hacer fiesta? Y el rey David les contestó: porque mientras mi hijo estaba vivo yo tenía esperanzas de que sanara, pero ahora que ha muerto yo sé que mi hijo no va a volver a mí, pero sé que un día yo iré a él. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos ante la muerte de nuestros seres queridos. Ellos no van a volver a nosotros, pero un día nosotros iremos donde ellos van. Por eso es necesario que tengamos claro que el Señor Jesús reina en nuestro corazón, para que podamos volver a reencontrarnos con todos aquellos seres queridos que partieron con el Señor antes que nosotros. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a tomar las decisiones oportunas, para que cuando tengamos que atravesar el río de la muerte, nuestro destino eterno sea la presencia de Dios, donde gocemos teniendo plena felicidad por toda la eternidad. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la eternidad que tú has puesto en nuestros corazones. Gracias porque tú nos has hecho eternos. Gracias, oh Dios, porque te has revelado nuestras vidas y has permitido que te conociéramos y que no fuéramos rebeldes a tu llamamiento, Señor. Oh Dios, y de esta manera ahora podemos tener la seguridad de la salvación, podemos tener la convicción que la muerte solo hace separación temporal entre nosotros y nuestros seres queridos, pero que un día volveremos a gozar todos juntos en tu presencia. Oh Dios, queremos darte las gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, y queremos pedirte que nos ayudes a que cuando tengamos que enfrentar nosotros la muerte podamos tener paz en nuestros corazones, sabiendo que vamos a ir a descansar en tus tiernos brazos y amorosos brazos, Señor. Y que también cuando veamos partir a nuestros seres queridos, Señor, no nos dejemos llevar de demasiada tristeza, sabiendo que ellos han partido y descansan en tu presencia, y que un día los volveremos a ver. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de la realidad, Señor, de lo que supone la muerte, para que vivamos conforme a tu voluntad durante toda nuestra vida, para que podamos gozar por toda la eternidad de tu presencia. Ayúdanos, Señor, Padre, que tu palabra no caiga en saco roto en nuestras vidas, sino que tu palabra pueda realizar la obra para la cual tú la envías. Que cuando salgamos de este lugar, Señor, no salgamos de tu presencia, sino que tu presencia venga con nosotros todos los días, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a hacer tu voluntad, que nos guíes por el camino que debemos de andar, y que podamos, Señor, descansar en ti. En el nombre de Jesús.